seguimos con más compartiendo y les recuerdo a ustedes el 14 de febrero, Día de los Enamorados, Día de San Valentín, una fecha importante, digamos, dentro del escenario amoroso, del cariño, del amor. Y a propósito del amor, hay que tener cuidado. Jesús dijo, entre otras cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Por ende, el amor, existen varios amores y miles de amores. No es solamente cuando yo le digo a una persona, yo te amo. No importa si es varón o mujer, yo tengo que amarlo. No es cuestión de decir, yo no puedo amarle a una persona y cómo le puedo amar a otra persona. Cuando confundimos porque nos entendemos y no interpretamos la importancia del amor. Yo tengo que amarle a las personas. Eso es lo primero que tengo que hacer para dar un poco de vivencia a estos valores y principios cooperativos o de la cooperación que decimos nosotros, porque entre otras cosas yo no puedo servirle a alguien si no siento mucho amor. ¿Está bien? ¿Está claro? Y a propósito de eso, quiero contarles que el próximo miércoles 14 de febrero vamos a estar en el Almacén Areté, acá en Lambaré. Vamos a estar celebrando, como siempre, el Día de San Valentín. Vamos a estar compartiendo con mucha gente. Ahí va a estar compartiendo, haciendo su programa en exteriores, como acostumbramos a hacer, y recordándoles que Areté, 12% de descuento los días miércoles, 25% de descuento el tercer domingo de cada mes. Y a propósito de esto, señor director, nos vamos junto a la empresa Equipa. Ahí estuvimos con su presidente, el arquitecto Luis Tabella, conocido hombre empresario, conocido hombre del escenario empresarial, del escenario gremial, entre otras cosas. Hablamos de la empresa, hablamos de sus pensamientos, sus reflexiones y fundamentalmente, ¿por qué tendría que ser el próximo presidente digo bien, de la Unión Industrial Paraguaya? Qué lindo realmente cuando conversamos y dialogamos con personas realmente que construye, como decimos nosotros, ese escenario de progreso y desarrollo. Señor director, nos vamos entonces a la empresa Equipa junto al arquitecto Luis Tabella. El arquitecto Luis Tabella, presidente, dueño, gerente, por decirlo de una manera, de esta empresa muy bonita que vemos acá y el lindo lugar también, por lo que veo, de Equipa. Arquitecto, gracias por recibirnos. ¿Y qué hace Equipa amén de hacer piso? Bueno, primero un saludo para vos, gracias por estar acá en nuestra casa y poder compartir un poco con la audiencia, que es amplia en tu caso, las actividades que nosotros realizamos. Equipa nace en 1982, tiene casi 35 años, un poquito más. Somos especialistas en pisos de granito, nos dedicamos a hacer pisos de granito para interior y para exterior. También pisos atérmicos es la otra parte de nuestra especialidad, que son los bordes y los pisos atérmicos refractarios justamente para todo lo que sea área de pileta. Hoy yo considero de que casi el 50% de las viviendas que se están construyendo en nuestro país tienen una pequeña pileta por lo menos, ya sea de fibra, de hormigón o del material que fuera, pero tienen. Entonces es un mercado interesante. Y en la parte de pisos antideslizantes, bueno, son pisos de granito también, antideslizantes, varios modelos, varias medidas. Y también ya el año pasado incluimos los pisos inclusivos. Vos sabés que en nuestro país a los no videntes no tienen ningún tipo de posibilidad de trasladarse por las veredas, porque las veredas unas son más altas, más bajas, no están señalizadas. Bueno, nosotros trajimos las matrices de los pisos inclusivos que permite al no vidente poder trasladarse. Son unas baldosas de 40 por 40 en forma de vainillas muy finitas, y cuando está llegando a una esquina o un lugar peligroso, tienen unas baldosas que tienen unos daditos redondos, que es un sistema de alerta, y luego de vuelta el sistema de vainilla, ¿verdad? O sea, es una forma de que el no vidente pueda trasladarse con mayor seguridad, solamente que no está acostumbrado nuestro país a este tipo de piso que yo creo que tiene que ser una exigencia, sobre todo en espacios públicos, ¿verdad? En espacios públicos, shopping, super, deberían de empezar a usarse este tipo de cosas y hacer una ciudad mucho más inclusiva, que es la que hoy no tenemos, ¿verdad? También tenemos un área de productos de importación que no lo hacemos nosotros, que son unos de madera, 55% de polvo de bambú y 35% de PVC, que son para unos de pileta. Esto viene en forma de tablas de 220 por 14
El mismo producto también viene en unas placas de 30 por 30. Ahora estamos incursionando en otro tipo de pisos, que son unos pisos de plástico que se enganchan, que son para canchas, que no golpean la rodilla, y son mucho más ameno jugar en ese tipo de cosas. Y pasto sintético, también estamos trayendo pasto sintético en placas de 30 por 30, o sea, estamos diversificando un poco los productos que tenemos nosotros normalmente, y tenemos otra área de sistemas de regadío. Son sistemas de regadío automáticos. Vos sabés que en nuestro país todo el mundo tiene un patio relativamente importante y con pasto. Es un poco claro, es la característica de nuestro país, la naturaleza, y bueno, pensamos de que este iba a ser un mercado interesante, y bueno, trajimos todos los aspersores, las válvulas, los controladores, y ofrecemos un poco a los clientes un sistema de regadío para crear más confort y mantener todo el área verde de las casas en forma constante, digamos, el sistema, ¿verdad? Y también la empresa, por supuesto, tiene un área de construcción, construcciones civiles, viviendas, tinglados, en paralelo. O sea, nos dedicamos a la fabricación de piso, un área de importación y un área de construcción. Ese es un poco el paquete que ofrece nuestra empresa Equipa, ¿verdad? Qué gusto. Bueno, y hay que reconocer también, por lo menos en los últimos años, este mercado de la demanda de la construcción, y es como que encaja entonces, ¿no? Claro, en los últimos 10 años nuestra macroeconomía fue en aumento. Nosotros en el 2015 el sector de la construcción llegó a crecer hasta el 35% del PIB en el año. El año pasado estábamos en el 6%, si bien es cierto era 35, 15, 6, está bajando, pero hubo un auge importante que permitió un fuerte crecimiento del sector, y por supuesto un fuerte crecimiento de todos los proveedores al sector de la construcción, llámese pisos, aluminios, metalúrgicos, toda la parte de carpintería, o sea, un gran crecimiento. El desafío que tenemos ahora, el sector privado y el sector público también, porque vos tenés que tener en cuenta que en nuestro país el Estado es un gran contratante, o sea, juega un rol muy importante en la economía de nuestro país. Es mantener este crecimiento, ¿verdad? Es mantener este crecimiento porque se hicieron fuertes inversiones, o sea que las inversiones se recuperan en 5, 6, incluso algunas en 10 años. Entonces, el desafío es que el nuevo gobierno que venga mantenga el ritmo de crecimiento en infraestructura, pero no solamente en infraestructura, sino también en obras civiles, llámese hospitales, centros de salud, viviendas sobre todo. Hay un gran déficit de viviendas, sobre todo el sector medio, y ahí nosotros tenemos que atacar, y ese sector en la construcción de vivienda es muy dinamizador en toda la economía, porque el sector de vivienda da mucha mano de obra, sobre todo mano de obra no calificada y calificada. Y además también estuve leyendo, entre otras cosas, de que la AFD tiene los recursos financieros precisamente para ese segmento, para ese sector. Claro, pero yo creo que tienen que mejorar incluso las tasas y ser mucho más dinámico, ¿verdad? Hoy tenemos tasas del 11 al 15%, a 7, 8, incluso 10 años de plazo, pero el procedimiento es muy burocrático. Nosotros tenemos un gran caudal de dinero parado en los bancos, incluso las tasas de CDA están bajando, y están bajando por la gran cantidad de dinero que tienen, que yo le llamo dinero ocioso. Entonces, claro, entonces hay que buscar un mecanismo. Hoy la ley de banco no le permite, el Banco Central no le permite al sector financiero cambiar algunas reglas y exigencias, que yo creo que habría que sentarse a estudiar esta posibilidad para hacer una gran construcción masiva de viviendas del sector medio, que pueden ser casas entre 60 y 120 mil dólares, ¿verdad? Y esto va a dinamizar brutalmente la economía y todos los proveedores que proveen a este sector, ¿verdad? Lo lindo de nuestro país, por decirlo de una manera, que yo creo que muchos dicen que es lindo, yo creo que sí, pero no cabe duda, es que tenemos todo por hacer.
Claro, Todo acá falta rutas, acá falta calle, acá falta asfaltado, falta viaducto, faltan viviendas, fíjate, falta desagüe pluvial, desagüe cloacal, o sea, hay demasiadas cosas para hacer que hay que buscar los mecanismos, ¿verdad? Una parte puede ser una APP, la Ruta 2 es una APP de dos empresas, o sea, hay que buscar, ahora el desafío es tener la Ruta 1 en las mismas condiciones, sí, es necesario. Tener otras rutas también en las mismas condiciones, que el Estado pueda hacer una fuerte inversión en infraestructura vial. Evidentemente el municipio de Asunción no lo puede hacer, entonces nosotros necesitamos no menos de 5 viaductos. Entonces, si nosotros somos la capital del país, yo creo que desde el Ministerio de Obras Públicas se puede plantear hacer 4 o 5 viaductos para dinamizar el tráfico. Tenemos que buscar una circunvalación en la zona de San Lorenzo, sí, para no entrar más por la ciudad de San Lorenzo. Tenemos que buscar una circunvalación, o sea, hay mucho trabajo en infraestructura que es una ventaja. Ahora, lo que tenemos que ser lo suficientemente creativos de que una parte lo haga el sector privado, otra lo haga el sector público y otra sea un mix. ¿Cómo entra esta oportunidad de negocio para muchos inversionistas y una oportunidad para el ciudadano paraguayo, por decirlo de una manera, para que pueda elevar su bienestar, por decirlo de una manera, el tema de la corrupción? Porque parece ser que este sigue siendo un problema muy fuerte en nuestro país. Sí, el tema de la corrupción realmente es complicado. Estuve el fin de semana pasado, tomé el camino hacia Villarrica, es una ruta que tiene, ¿cuántos? 5 o 6 años, una ruta que está totalmente poseada, reparada y mal reparada, de vuelta. Tipo ruta cuarta en su momento. Claro, no tanto, pero es una ruta que 4 años atrás era una ruta hermosa y facilita muchísimo para llegar a esa zona. En 2 horas uno está en esa zona, ¿verdad? La ruta, por ejemplo, la nueva, la del Salado, para allá San Bernardino, hay un montón de lugares donde ya está reparada la ruta. Es una ruta, estamos hablando de que tiene 2 años, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un problema que siempre está la pelea. Si el problema es el proyecto, la base y condiciones de cómo salió, las especificaciones técnicas para la construcción de esa ruta, o la empresa constructora. Entonces, tenemos esa dificultad, y si el problema es el proyecto, tenemos que hacer mejores proyectos, mejores especificaciones, para que cuando el Estado haga la inversión, la ruta realmente sirva para 10 o 20 años. O los hospitales, cuando hacemos hospitales, estamos hablando de hospitales. Hace poco salió en la prensa un hospital nuevo que se inauguró hace poco y estaba lleno de goteras, ¿verdad? Entonces, creo que la corrupción es el gran desafío que tenemos todos, pero ahí tenemos que contribuir todos. Ahí no es solamente un problema del sector público, también es un problema del sector privado. Yo creo que es un problema que está radicado en nuestra sociedad, y ahí es un trabajo de todos, de vos, de yo y de toda la población, para poder erradicar eso. Es la misma cosa que el caso de la informalidad, ¿verdad? Sí, informales todavía muchas cosas. Y nosotros tenemos, según datos oficiales, entre 45 y 50% de nuestra economía sigue siendo informal, ¿verdad? Y detrás de un negocio informal tenés funcionarios informales, sin vacaciones, sin seguridad social, sin todos los condimentos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que atacar, pero tenemos que atacar todos juntos, ¿verdad? Arquitecto, Unión Industrial Paraguaya, la UPI. Sabemos que hace tiempo usted sigue trabajando gremialmente y ahora quiere ser, digamos, el número 1, por decirlo de una manera, ¿no? El presidente, y bueno, amerita ya. Cuéntenos, ¿qué va a hacer de lo que está haciendo más siendo presidente de la UPI? Mira, lo que propongamos nuestro equipo de trabajo, porque como yo siempre digo, Luis Tabela es la cabeza, es el presidente, pero tenemos un equipo de trabajo atrás. La UIP tiene 5 vicepresidentes, 2 tesoreros, 2 secretarios y un equipo de junta todavía. Entonces, la idea nuestra es tener una UIP participativa, una UIP lineal, como yo siempre digo, no una UIP vertical, donde
horizontal, no vertical, donde la figura sea solamente el presidente y si vos tenés un problema tenés que hablar solamente por el presidente porque el presidente es el único que te puede solucionar. Eso hace de que haya un divorcio entre el gremio y los socios. ¿Por qué? Porque evidentemente la UIP tiene más de 1000 socios, tiene 55 cámaras que representan más o menos a 2000 empresas, algunas socias y otras no socias de la UIP, y la UIP tiene una particularidad que trata de resolver los problemas no solamente del socio, también del que no es socio. Entonces ese sistema que tiene no funciona, es un sistema lento y no soluciona solamente los problemas de los que están más cerca del presidente o de los amigos del presidente. Bueno, este sistema es lo que nosotros queremos romper, que es la premisa o la primera cosa fundamental para que funcione y haya un diálogo y poder atraer de vuelta a las empresas, ¿verdad? En este momento nosotros estamos visitando a las empresas socias y muchos hace 5 o 6 años no se van a la UIP. Entonces, nosotros necesitamos que los socios vengan. O sea, la fortaleza de un gremio, en el caso de la Unión Industrial Paraguaya, es la fortaleza de las cámaras y la fortaleza a través de las cámaras de los socios. Esa es la fortaleza que tenemos nosotros. Entonces vamos a trabajar fuertemente en eso. Vamos a dotar a la UIP de gabinetes técnicos que hoy no tenemos, un gabinete económico, un gabinete jurídico, un gabinete tributario. Hoy las leyes tributarias cambian todos los días. Para mí es muy clara y muy sensible. Recursos humanos y responsabilidad social. Recursos Sí. humanos y responsabilidad social. Estos son los 4 elementos que hoy no tenemos y es una necesidad. Vamos a formar y crear una dirección de MIPYMES. Vos sabés que el 80-90% Sí, de las empresas de nuestro país son MIPYMES. Casi el 80% de los socios de la UIP son MIPYMES y sin embargo nosotros no tenemos una dirección MIPYMES. Entonces nosotros vamos a formar y vamos a crear una dirección MIPYMES con un equipo técnico que pueda acompañar a las diferentes empresas cuando tienen problemas en el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo, en la INAN, INTN, o sea, facilitar el trabajo donde el socio vaya y encuentre una mano o una idea de cómo tiene que ser o hacia dónde tiene que direccionar el problema. Un acompañamiento. Nosotros tenemos muchos problemas, las empresas me refiero, con los diferentes municipios. La mayoría de las empresas están asentadas en Asunción y en Central. Entonces nosotros tenemos que acompañar con los diferentes municipios. Vos sabés que una industria, cuando se instala en un lugar no hay nadie, y después de 10 años ese se convirtió en un barrio, y entonces ahí viene el problema porque los vecinos no quieren más, y mover una industria no es una cuestión fácil, no es como mover un depósito. Lo vivimos nosotros en nuestro barrio. Exacto, entonces ese tipo de cosas de alguna manera nosotros tenemos que buscar con los diferentes municipios candadear eso, o sea, que se cree zonas que puedan ser industriales realmente, pero hoy y dentro de 30 años. Una especie de parque industrial como tiene. Una especie de, o por lo menos de zonas industriales, y elegir qué tipo de industria no poluyen y pueden estar ubicadas en esas zonas. O sea, en esta zona puede estar una metalúrgica, pero no puede estar una carpintería. Entonces ya no le dejas que ponga la carpintería. Bueno, ese tipo de problemas tenemos una infinidad. Hoy los jóvenes ya no quieren trabajar en una empresa, quieren tener su propia empresa. El crecimiento en el sector de alimentos fue exponencial. La gran mayoría jóvenes. La gran mayoría jóvenes. La gran mayoría todavía informales porque se tropiezan con el tema del control de calidad y la certificación de la INAM. Entonces nosotros tenemos que darle una importancia enorme a este segmento para trabajar con la INAM para poder solucionar este problema. Sí, que haya mayor celeridad en el acompañamiento y en las definiciones. Eso es clave. La mayoría de las empresas nacen por el emprendedurismo espectacular y quiebran al tercer año. Pero cuando quiebran al tercer año, aparte que ese chico queda desmotivado o ese empresario queda desmotivado, pierde plata porque compró la máquina, tiene la infraestructura, pequeña pero infraestructura al fin. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros queremos trabajar, que son
patas, digamos, que hoy no tiene la UIP. La UIP tiene una pata enorme en el tema educativo. Lo arrancamos ya en el 2007, yo lideré el proyecto CEPROCAL, que es el Centro Paraguayo de Productividad y Calidad, que se dedica a hacer educación, capacitación continua. Hoy tenemos nuestro instituto técnico, tenemos nuestra universidad, o sea, en la parte de educación hemos apostado fuertemente. Y bueno, las empresas grandes van a seguir recibiendo el apoyo que tienen porque es una infraestructura ya montada y armada para ese efecto. Eso no va a cambiar absolutamente. Lo que vamos a ir creando son cosas nuevas y darle un dinamismo diferente a la UIP y hacer una UIP lineal. Que el socio venga a la UIP, no tenga necesidad de pedir audiencia 2 semanas antes y que se sienta parte de la UIP y que crea que la UIP de la Avenida Sacramento es su casa, ¿verdad? Esa es un poco nuestra idea. Todas esas cosas que usted quiere hacer, digamos que falta desarrollar hoy, no está vigente, es una cuestión, siempre una cuestión de gestión, pero es una cuestión de una cultura estructural, o simplemente es porque no encajamos todavía en las competencias para que se realicen todas esas cosas. No, yo creo que, como yo siempre digo, cada presidente tiene su estilo, sí, y tiene su plan de trabajo. En los últimos 3 años, el tema de las pymes no entró dentro del plan de trabajo, de ninguno de los, en los últimos 15 años, por decir, no entró. Se habló mucho, pero no entró dentro de su plan de trabajo. Bueno, mi plan de trabajo específico es seguir lo que estamos haciendo porque, vos bien sabés que yo hace 30 años que estoy en la UIP en las diferentes áreas. Entonces eso vamos a seguir, porque eso funciona, vamos a seguir. Quizá vamos a potenciar algunas cosas. Ahora, el otro es un área totalmente nueva y un sistema de organización y de gobernanza, vamos a decir, diferente. O sea, un sistema mucho más abierto, mucho más abierto. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a introducir, el sistema de trabajo y de organización de la UIP. Arquitecto, como decíamos en el bloque anterior, Paraguay, un escenario para hacer y casi todo, ¿no? En estas cuestiones de gestión empresarial vinculados con el gobierno también, por decirlo de una manera, también mucho por hacer, evidentemente, en las gestiones empresariales. Desde la tributación, que hoy se discute mucho, ¿no? En donde también tiene que construir conjuntamente con las nuevas leyes, por decirlo, que beneficie al fin de cuentas al ciudadano, ¿no? En esa línea, ¿cómo están esa convivencia, ese vínculo con el gobierno fundamentalmente en la parte de tributación y vinculado al tema de IPR? Mira, en el tema de, vos sabés que el sector empresarial tiene su postura, sobre todo con respecto a aplicar las deducciones de las inversiones. El ministerio tiene la suya. Hemos firmado un convenio, todo el sector, un acuerdo, mejor dicho, el sector empresarial hace semana y media más o menos, que da un plazo. Nosotros teníamos que pagar las rectificaciones en el mes de marzo, nos da un plazo hasta el 31 de julio, se eliminan los intereses. Pero ese acuerdo que firmamos nosotros no implica que cualquier ciudadano que se sienta, digamos, que se sienta perjudicado en la forma no pueda ir a los estrados judiciales, absolutamente. Es un acuerdo totalmente abierto. Lo que sí nos va a permitir este acuerdo es poder negociar con el nuevo gobierno después del 22, que se cumpla la ley como salió en el 2012 y se cumpla de que el impuesto a la renta personal era un impuesto formalizador y no recaudador, que se iba a recaudar a través del IVA, lo cual se hizo porque el IVA subió exponencialmente con respecto al 2012. La economía se formalizó bastante se formalizó la economía. Entonces nosotros sostenemos que eso tiene que seguir manteniéndose. Es el espíritu que tiene que seguir. Tiene que seguir, el Ministerio de Hacienda no lo piensa así. También hay que considerar que esta ley termina en el 2019. Entonces, nuestro planteamiento es que se termine y sentémonos a negociar una nueva ley tributaria y se pueda hacer los cambios que se hagan. Lo peor que puede hacer, porque vos fíjate que el sector empresarial en general
liquidó de una manera desde el 2013, 13, 14, 15 y 16, y después de 5 años no te pueden decir que la forma que vos liquidaste no era la correcta. Claro. Porque ese dinero, de la forma que vos liquidaste, vos invertiste. En vez de pagar al fisco, vos invertías. Entonces, es un dinero que está invertido. No existe más ese dinero. Entonces, contra eso nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, yo creo que las reglas tienen que ser claras, ¿verdad? Considerando que este gobierno asumió hace 5 años, no asumió ahora. Entonces, no hubiesen dicho en el 2014 o en el 2013. Claro. Ingeniero, sí, hay un punto muy sensible también y que afecta evidentemente a las partes. Y cuando digo a las partes me refiero a ese sector empleador y a ese sector empleado, colaborador, funcionario, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con nuestra ley laboral? Mira, acá lo primero que hay que hacer es trabajar, si seguimos sosteniendo que la informalidad es un 45-50% en nuestro país, nosotros tenemos que modificar leyes nuevas que nos salieron correctamente, no son leyes dinámicas que permite el primer empleo y el empleo juvenil. O sea, si nosotros no creamos las condiciones y las facilidades para que la ley del primer empleo funcione, nosotros vamos a seguir en la informalidad, porque no es posible poder pagarle a una persona el mismo monto a una persona que no sabe hacer absolutamente nada, igual que una persona que está en tu empresa hace 1 año o 2 años, que ya tiene un condimento y ya tiene una experiencia. Sobre todo nuestro sector, voy a hablar de nuestro sector, que es el que más conozco. Nuestro sector es la escuela para la gente nueva. O sea, cuando viene el chico que termina el colegio, no sabe hacer absolutamente nada, se inserta en la empresa y nos lleva 90, 120 días para que aprenda. Después de 120 días puede ser que ese chico se quede o no, porque a lo mejor no le gusta incluso el trabajo. O como ya sabe hacer algo, se va a otra empresa. Entonces, ese proceso que hoy lo estamos absorbiendo, el sector privado, es lo que de alguna manera hay que flexibilizar si queremos que aumente o disminuya el sector informal. Porque si no vamos a seguir manteniendo el sector informal, ¿verdad? Y las empresas realmente formales van a seguir cumpliendo todos, pero la mayoría son empresas informales, ¿verdad? Esto es como decíamos nosotros, los primeros días, meses te vamos a pagar para que aprendas y luego vas a ganar lo que producís. Claro, vos fíjate que el viceministerio de MIPYMES, que tiene el carnet MIPYMES, que posee a través de este carnet una serie de ventajas para las empresas pequeñas, apenas tiene registrado 2.000 empresas y se calcula que debe haber más o menos, no sé, arriba de 20.000 empresas pymes. Entonces, te das cuenta el divorcio enorme que hay entre la legalidad y la ilegalidad. Entonces, esa brecha es la que nosotros tenemos que disminuir. Le va a beneficiar al sector obrero, le va a beneficiar al sector empresarial, porque le da una garantía de trabajar más cómodo, le va a beneficiar al Ministerio de Hacienda, porque va a recaudar mucho más, o sea, nos va a beneficiar, pero hay que trabajar sobre realidades. De repente vienen leyes de España, pero España es un país que tiene, no sé, 1000 años. Y ya tiene una horizontalidad como usted. Claro, lo que nosotros somos un país en vía de desarrollo, el otro es un país desarrollado. Entonces no podemos jugar con las mismas reglas. ¿Qué ocurrió? Brasil o Argentina trató de jugar con las mismas reglas. ¿Y cómo le fue? No le fue bien todavía. No le va a ir bien. Hay que saber competencia. Chile trató de jugar con reglas del primer mundo y hoy está viendo para modificar su código para hacerlo más flexible, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que vivir una realidad, nos guste o no nos guste. Nosotros somos un país que todavía tenemos mucho para desarrollarnos y tenemos que jugar con las reglas de juego de nuestro país. Nuestras realidades son otras. Qué gusto, arquitecto. Mire la cámara y dígale por qué tiene que ser el arquitecto Luis Tabella el nuevo presidente de la UPI. La UPI, me parece. Mira, yo creo que la UIP necesita una renovación. No voy a hablar del otro candidato, voy a hablar de mí, ¿verdad? Yo soy una persona horizontal, abierta, me gusta la participación,
Yo soy la cabeza de un movimiento que se llama Fuerza Industrial, que representa un equipo de empresarios de todos los sectores que piensan exactamente igual. Creemos que la UIP tiene que volver a ser horizontal, tenemos que potenciar a las cámaras y a los gremios, están muy desprotegidos. A través de las cámaras van a potenciarse las empresas y las empresas tienen que volver a la UIP. O sea, tienen que pensar de que la Unión Industrial Paraguaya es su casa y tienen que ser parte. Y para eso vamos a trabajar. Arquitecto, gracias, bendiciones. Igualmente.